Amados, grandes bendiciones para todos aquellos quienes siguen este canal, para aquellos que se han suscrito. Muchas gracias porque con tu suscripción o con un like en los videos, cuando me dejas un comentario, me ayudan a que las enseñanzas que son impartidas en este canal puedan correr y muchos puedan conocerlas. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene que ver con lo que está aconteciendo hoy y que ha impactado al mundo, el tema de la guerra de Israel. Obviamente, como pueblo del Señor, estamos siempre atentos a lo que está pasando allí porque ese es nuestro reloj profético. Entonces siempre estamos pendientes de todo lo que le está pasando a nuestros hermanos. Y el día sábado, cuando yo me enteraba acerca de esta situación, sentí de presentar oración a favor de la nación de Israel. Y mientras estaba eso en mi corazón, el Señor me decía si yo realmente entendía la línea de proclamación por Israel y que lo que yo realmente necesitaba en ese minuto era profundizar para poder entender lo que tenía que proclamar o lo que tenía que orar. Y hoy día quiero compartir esa experiencia de poder entender cuál es la línea de proclama por Israel y por eso hoy quiero compartirte mi pieza, lo que el Señor me mostró a mí. Obviamente no vengo yo hoy a enseñarle a orar al pueblo del Señor. Todos sabemos orar, todos sabemos buscar el corazón del Padre. Lo que yo hoy quiero hablar es acerca de lo que es la intercesión profética, que es la oración intercesora y cuál es el lugar que nosotros tenemos como sus hijos en esa oración y cuál es el valor que tiene esa oración. Muchas veces yo me preguntaba cuál es la oración y la proclama que el Señor responde. Hoy día vamos a aprender también lo que es una proclama. Y la respuesta es siempre muy sencilla. ¿Cuál es la oración y la proclama que el Señor siempre va a responder? Aquella que está en su voluntad. Y nosotros nos podremos preguntar, ¿y cómo voy a saber yo que estoy orando en la voluntad del Padre? También la respuesta es muy sencilla porque ahí viene la proclama. ¿Qué es la proclamación? La proclamación es orar las escrituras porque en ellas está la voluntad de nuestro Padre. Así de sencillo. Es orar las escrituras. Y, y hoy quiero hablarte algunos detalles y pinceladas de lo que es la intercesión profética. Primero, todo hijo legal del Eterno, aquel que pertenezca a la nación del Eterno, es un intercesor. Y todo hijo legal del Eterno tiene boca profética. Entonces, todos podemos ser intercesores. De hecho, todos los hijos del Señor son intercesores proféticos. Ahora, es diferente que todo el pueblo del Señor tenga boca profética a ser un profeta de oficio. Hay una diferencia. ¿Ya? Entonces eso también yo lo he hablado en otros videos, la diferencia entre tener boca profética y profetizar o ser profeta de oficio, es diferente. Pero hoy no me voy a detener en explicar eso, sino más bien quiero llevarte a las bases para que entendamos qué es la intercesión y entregarte bases para que tú de esa base puedas dejarte guiar por el Espíritu para proclamar por lo que está pasando en Israel en este minuto. Y te quiero llevar a la definición de intercesión. La intercesión significa ponerse en el lugar de otro para conseguirle un favor o bien. Eso es la intercesión. Entonces, cuando el Señor nos está hablando de que eh, cuál es la acción que nosotros debemos llevar a cabo para interceder, ¿cierto? Es eso, es ponernos en la brecha, que también vamos a revisar lo que es la brecha. Bueno, lo profético, la intercesión es colocarse en el lugar del otro, ¿cierto? Para conseguir un favor, o tomar el lugar del otro también, que lo vamos a ver vamos a usar el pasaje de Nehemías. Lo profético es el diseño, o el tapnif de la palabra hebreo. Todo lo que se refiere a lo profético es el diseño del Padre revelado en su palabra. Ella, la palabra es la profeta mayor, ¿cierto? Y la palabra es Yeshua mismo, por lo tanto, él es el principal profeta. Entonces, cuando yo intercedo proféticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy orando lo que ha sido anunciado por los profetas, por nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo y las Sagradas Escrituras. Entonces, a través de yo establecer esa intercesión profética, conduzco, ¿cierto?, a la restauración del hombre o de la tierra. Y que eso era lo que hacían los profetas o lo que hicieron, por ejemplo, grandes hombres que fueron intercesores, el intercesor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo,
que a través de derramar la sangre en el madero intercedió por nosotros y lo hace hasta nuestros días. Él es nuestro intercesor, como un abogado. Entonces la intercesión es como ser abogado, y que es la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esther, una intercesora, Moisés, en muchas ocasiones cuando el pueblo le volvió la espalda al Señor y le falló y cayó en pecado, Moisés intercedió a favor del pueblo. Nehemías y muchos otros profetas también lo hicieron. Entonces, otra cosa que es vimos ejemplo de intercesores, que es lo profético, dice, es retornar al diseño original del Padre Celestial, aquello que Él determinó para el hombre y para la tierra. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en la brecha, que vamos a leer Ezequiel 22 para entender qué es eso, nosotros estamos estableciendo la palabra profética de nuestro Padre, por lo tanto es una oración que va a ser certera, es una oración o proclamación que va a dar en el blanco, que va a ser eficaz. Por eso que también entendemos que cuando nosotros somos intercesores proféticos somos como una flecha que va a dar en el blanco y que vamos a ser eficaz, o sea, el tiempo que nosotros vamos a ocupar en esa oración va a ser una oración que va a ser respondida porque está en línea con la voluntad de nuestro Padre. Por eso muchas veces nosotros oramos y no vemos respuesta, porque quizás lo que nosotros estamos pidiendo, estamos orando, no está en la voluntad de nuestro Padre. Eh, Otra cosa que es lo profético es todo aquello que está terminado y es pleno en la eternidad del Padre Celestial, pero que debe anunciarse, manifestarse y establecerse en la línea de tiempo que fue dada a la humanidad, o sea, en este plano, en el plano físico. Todo lo que está escrito, ¿cierto?, que viene desde la eternidad. Hoy, cuando yo lo proclamo, cuando yo oro la escritura, se establece y se manifiesta hoy en esta temporada y en este plano. A eso se refiere. Otra característica bueno, que otra cosa de lo profético es eh, cuando está ajustado al modelo o patrón del diseño celestial. Eso es profético, cuando hace parte esencial del diseño del Padre Celestial. Cuando esas acciones construyen o edifican el diseño del Padre Celestial. Eso es la intercesión profética. Cuando nuestra proclama, ¿cierto?, conduce a la restauración del diseño original en la tierra, cuando esa acción de proclamación permite un anuncio, la manifestación o el establecimiento de ese diseño o de esa palabra profética en una persona o en un territorio. Em, por ejemplo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es un evento profético. Eso es lo profético. Y la intercesión profética es toda acción que ejecuta un hijo legal del Eterno para anunciar, manifestar y establecer el diseño original del Padre en la tierra. Es toda acción que legitima la intervención del Padre en la tierra según la voluntad o su diseño original, y es toda acción que permite trabajar esa base o en base a la justicia divina a favor de los hombres y sus territorios. Otra cosa que es la intercesión profética es toda acción que le permita al hombre vivir en intimidad con el Padre Celestial según su diseño y su propósito de vida. Entonces, cuando estamos intercediendo, estamos haciendo todo eso que yo he mencionado. La intercesión profética es toda acción que remueve obra satánica y disipa tinieblas en medio de los territorios. ¿Ven que es importante? O sea que cuando Nehemías lo hace o cuando muchos profetas se pusieron a favor de Israel, lo que estaban haciendo era esto. Entonces, otra cosa es toda acción basada en la obra de redención del Mesías que permite la restauración plena de los hombres. ¿Qué otra cosa? El intercesor profético es el responsable de construir el diseño del Padre de la Tierra a través de sus oraciones, a través de sus proclamaciones. Esa es la importancia que tiene un intercesor profético. ¿Y quiénes somos todos nosotros? Todo lo que son parte del pueblo del Señor. Y, por ejemplo, ¿qué es un intercesor profético? Quien anuncia, manifiesta y establece el diseño original o la voluntad del Padre en la tierra. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 13-22, y en Hebreos, en el capítulo 13-21. No los voy a leer, pero se los dejo de tarea para quienes quieran indagar, quienes quieran ser bereanos, que también es un intercesor profético que legitima con su obediencia la intervención del Padre en la tierra. En Romanos, en el capítulo 5:19, puedes encontrar eso. ¿Quién es un intercesor profético? Quien hace justicia, sedacat, según los fundamentos del reino celestial. Eso está en Mateo 6:33.
¿Quién es un intercesor profético o una intercesora profética? Quien vive en intimidad con el Padre Celestial y disfruta de su paternidad, donde lo encontramos en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. ¿Va quedando claro qué es la intercesión profética? Un intercesor profético es quien conoce, entiende y edifica según el diseño del Padre para su vida, en Primera de Corintios 3:10 y Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿Quién es un intercesor profético? Quien ejerce autoridad para remover toda obra satánica y disipar tinieblas en medio de los territorios. Eso lo encontramos en Segunda de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4 y 6. Quien suple la necesidad del territorio o las personas a quien ha sido asignado, Isaías 61. Eh, ¿Quién es un intercesor profético? Quien intercede por el hombre y la tierra en base a la mediación que hizo el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, quien vive para los propósitos del Padre Celestial y se deja dirigir por el Espíritu, el Ruaj de nuestro Señor. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, eso es importante, miren. Es fundamental dejarse guiar por el Espíritu a la hora de orar o de proclamar. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 14, en el verso 17 y en Primera de Pedro, en el verso 4 y 2. ¿Qué necesito para ser un intercesor profético? Conocer, entender y aceptar la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, aceptar el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y vivir por su verdad. Conocer los principios y las leyes que rigen, ¿cierto? Nuestro reino, el reino al que pertenecemos. Conocer y entender y amar el diseño del Padre Celestial, lo profético. Recuérdate que la palabra es la profecía de nuestro Señor. Reconocer y obedecer la voz del Espíritu del Señor. Juan 15, el verso 4 y 5. Y tener una relación íntima con el Padre Celestial. Yo creo que voy a dar un par de características más y yo creo que lo dejamos ahí para poder entender lo que es la intercesión. ¿Qué hace un intercesor profético? Anunciar el diseño del Padre Celestial a través de su proclamación, de su oración. Asumir la responsabilidad por el territorio asignado donde el Señor te delegó. ¿En qué nación te colocó el Señor? Es tu responsabilidad interceder por tu tierra, interceder en este caso como chilenos por nuestra comuna, por nuestra ciudad y por nuestra nación, y así le toca esa responsabilidad dependiendo de donde el Señor te colocó. Establecer lo sobrenatural en medio de lo natural a través de la oración. Revelar a nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Abrir el camino para el retorno del Rey y el establecimiento de su reino. Eso hace un intercesor profético. El mejor ejemplo de un intercesor profético, como dije, nuestro Señor Jesucristo, su vida siempre estuvo completamente alineada al diseño del Padre Celestial y en obediencia. Eso también es una característica del intercesor profético, ser obediente. Mira, él no buscó alterar ni cambiar las decisiones divinas, sino más bien hacerlas cumplir a plenitud. Son características de un intercesor profético y él, nuestro Señor Jesucristo, es un mejor ejemplo de eso. Su obediencia cumplió las demandas proféticas del diseño trazado por el Padre. Primera de Timoteo 2, 5, 6, Hebreos 5, del 6 al 10. Entonces, él es un mediador, es un intercesor, alguien que es un mediador. Eh, yo creo que por ahí lo vamos a dejar con el tema de la intercesión. Eh, Vimos ejemplos de intercesores también. Obviamente la escritura está llena de hombres y mujeres que se colocaron en la brecha. Entonces yo hoy quiero hablarte de Ezequiel 22, del 30 al 31, que dice: Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Y eso lo dice con signo de exclamación nuestro Señor, porque Él está hablando esta palabra. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo mal que han hecho, afirma el Señor y Dios. Esto lo está diciendo el Padre. Y estaba hablando acerca del pecado de Jerusalén. Entonces, son importantes los intercesores y es importante que nosotros lo entendamos. Bueno, por eso en Red Profética nosotros también, si tú quieres aprender más de esto, contáctate con nosotros a través de nuestras redes. Nosotros te podemos dar información y te podemos hablar de nuestro curso de intercesión profética para que tú puedas aprender
todo esto que yo te he hablado hoy día a mayor profundidad y puedes entender la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros por nuestros territorios. O sea, mi responsabilidad es mi nación. Mi responsabilidad es orar e interceder por mi comuna, por mi ciudad y por mi nación. Y no solamente es mi responsabilidad, sino que también es la tuya. Entonces, cuando tú aprendes todo lo que es la intercesión profética y cómo orar en la voluntad del Padre, asumes tu responsabilidad primero y segundo, lo haces de forma eficaz y adquieres las competencias. Por eso el Señor habla de ministros competentes en esta temporada o de ministros ungidos. La unción es la capacitación para ejercer la asignación que nos ha sido delegada. Por lo tanto, si yo voy a colocarme y asumir la responsabilidad por mi territorio, el Señor me está invitando a hacerlo de la forma correcta, que fue a lo que el Señor me direccionó cuando yo iba este sábado a interceder por Israel y por lo que ellos están viviendo. Entonces, cuando el Señor me dice que investigara todo el trasfondo histórico de Israel para poder entender esto, obviamente el conflicto palestino-israelí yo lo conozco hace muchos años. Esa situación proviene desde la palabra profética que nuestro Señor le da a Abraham y a Sara, su esposa, cuando ellos ya estaban en su vejez y les dice que iban a tener un hijo. Obviamente se entiende que haya venido el afán porque pasaba el tiempo y ese hijo no venía. Finalmente, es una palabra profética que no fue esperada y que ahí se genera el error y el antidiseño. Cuando yo digo antidiseño, estoy hablando de que la palabra profética que el Señor da, eh, hay intervención humana para que tenga cumplimiento, o sea, que no se cumple tal cual como el Señor ha dicho, sino que el hombre interviene y genera un antidiseño, genera un error. Entonces, eso fue lo que ocurrió porque en este caso Sara eh, le da a su esclava Agar a Abraham para que esta palabra tuviera cumplimiento y finalmente ese no era el diseño que el Señor había entregado. Ese hijo iba a nacer directamente de Sara, de su matriz. Finalmente nace Ismael eh, y se generan roces porque finalmente el hijo era de Sara a pesar de que lo había tenido ella. Agar, pero empiezan a haber roces entre ella y luego se cumple la palabra profética y nace Isaac, quien era el hijo con quien el Señor había pactado, o sea, era el hijo que tiene pacto, que tiene herencia. Ismael estaba fuera de ese pacto. Cuando empiezan los roces entre ambas mujeres, Sara despide a Agar y terminan ellos a punto de morir en el desierto y de todas formas el Señor tiene misericordia de ellos y no los deja morir, sino que genera que salga agua del desierto y ellos pueden beber y salvan sus vidas. Bueno, ese tema nos persigue hasta nuestros días porque ese es el conflicto palestino-israelí. Es una pugna entre los ismaelitas y los israelitas de nuestro tiempo. De ahí viene ese conflicto y también a nosotros muchas veces nos deja esa enseñanza de si el Señor nos ha dado una palabra profética y eso está gravitando sobre nosotros y aún no ha tenido cumplimiento, hay que saber esperar. No es fácil, no es fácil, pero aquí tenemos el mejor ejemplo de lo que pasó por adelantarse o por querer ayudar al Señor. Vamos a generar consecuencias y esas consecuencias perduran y nos han seguido hasta nuestros años, desde la época de Sara y Abraham hasta el 2023 que estamos sufriendo las consecuencias de eso. Entonces nos deja una gran enseñanza de cuando sintamos afán de no ver una palabra profética que el Señor nos ha dado, vamos al secreto y le pidamos la fuerza al Señor para no generar una circunstancia adversa debido a que no supe esperar. Y otra enseñanza que toda palabra que el Señor nos ha soltado va a tener cumplimiento porque Él no es hombre que mienta, Él es Dios de pactos. La palabra correcta, cuando vamos a los escritos originales, tampoco es promesa. El Señor no promete, el Señor pacta, Él da un dabar, una palabra profética. Eso va a tener cumplimiento sí o sí. Entonces, esa es la situación que está ocurriendo en Israel.
Y también viene, lo arrastra todo el tema del sionismo. Cuando tú vas a investigar, yo hoy día no voy a hacer un estudio profundo, porque siempre digo, no, generalmente esto da como para un seminario, que lo podemos hacer más adelante, pero hoy obviamente por tiempo no, generalmente no profundizo mucho en este canal porque es muy largo, da como para 3 clases, yo no sé, o algo así. Hoy quiero que se entienda la base y entregar el fundamento de cómo debemos proclamar de forma correcta y que esté en la voluntad, que esté alineado a lo que dicen las escrituras, para que nuestra oración por Israel hoy en este tiempo sea eficaz. Entonces, el sionismo es una ideología política que ellos, vamos a profundizar en ello, pero ellos querían el establecimiento de un Israel como Estado. Esto se debe a que Israel había sido diasporizado. Creo que la última rebelión que hubo, acuérdate que Israel en los tiempos de nuestro Señor estaba invadido por Roma. Y eso después que nuestro Señor cumplió su propósito, eso siguió esa invasión romana. Siempre hubieron roces entre ellos. Em, y esa, la última rebelión que hubo, que generó la gran diasporización del pueblo de Israel, fue la rebelión de Bar Kokhba. eh, y esa rebelión generó que fuera una de las más grandes que hubo, pero también la última. Fue grave, duró mucho tiempo, pero fue aplastada por los romanos y terminaron siendo expulsados ellos de su tierra. Acuérdate que esa tierra el Señor se las dio a ellos, es una tierra que está en las escrituras, es algo histórico porque la Biblia tampoco es un libro religioso como algunos tienen ese concepto, sino que es un libro histórico también, hay libros históricos. Y ahí muestra cómo nuestro Señor les concede esa tierra que ellos también tuvieron que conquistar, ¿cierto? Eh, y el Señor ahí también nos va dando muchas enseñanzas de acuerdo con el tema de que cuando el Señor te da una palabra profética, también en algunos casos nosotros vamos a tener que conquistar esa palabra, tal como Israel tuvo que conquistar esa tierra que el Señor les dio, y ahí habían pueblos que ellos tuvieron que combatir y vencer con la ayuda del Señor y establecerse en esa tierra. Entonces esa tierra siempre les ha pertenecido a ellos. ¿Qué pasa? Que Israel cada vez que desobedece, ¿cierto? Que desobedecía, ¿qué hacía el Señor? Se activaba la disciplina. Y, por ejemplo, eran llevados cautivos a las naciones que los invadían, a Persia, en Babilonia. En Babilonia estuvieron los 70 años del cautiverio. Em, entonces, en esos cautiverios, obviamente eran exiliados, eran llevados cautivos y quedaban pequeños remanentes en Israel y esos obviamente venían otros pueblos y tomaban esos lugares que habían quedado desocupados. Eso era lo que pasaba. Entonces, en muchas oportunidades Israel es sacado de su tierra como en disciplina, por volverle la espalda al Señor, por ser idólatras y muchos otros pecados, se pervirtieron delante del Señor. Entonces, Señor, bueno, tenemos el tema de que les da carta de divorcio a Israel, porque la ve como su esposa, su nación, y llegó a tanto la desobediencia de Israel y la idolatría que llega un minuto en que el Señor les da la famosa carta de divorcio. Bueno, después lo restaura, 70 años de cautiverio, gran disciplina, 2 generaciones creo que estuvieron ahí en ese cautiverio. Entonces, quiero dejar claro esa parte porque obviamente las personas que no entienden este tema histórico, esta parte histórica, toman banderas o toman estandartes de uno o de otro lado sin entender la parte histórica. Obviamente, no todos quieren tomarse el tiempo de leer o de interiorizarse para comprender qué está pasando acá en este conflicto. Eh, entonces, muchas veces se dice como que fue una usurpación o como que la nación de Israel usurpó, pero finalmente cuando vas a la parte histórica te das cuenta que no es así, que fue una recuperación más que una usurpación. Ahora, de la forma en la que se hizo, obviamente podemos todos tener una opinión eh, diversa, y ahí entran los sionistas y en Israel hay distintas líneas de pensamiento también, están o etnias.
Acuérdense que hubo una diasporización, por lo tanto muchos judíos en esos tiempos de Roma se fueron a distintos lugares del planeta y ahí y también obviamente se mezclaron entre esas naciones y bueno, también viene de la parte de las dos casas de Israel, que también voy a tocar ese tema para que vamos entendiendo más todo esto que yo estoy hablando del contexto histórico y de la diasporización. Eh, y resulta que aparecen estas mezclas y de ahí de esas mezclas podemos ver nosotros a los sefarditas, a los askenazi y a los mizrahim, me parece que se llama. Son tres, los, por lo menos los más eh, nombrados. Y, y bueno, los Mizrahim son aquellos que se fueron para el lado árabe y que incluso antes de que Israel estuviera establecido como nación o como Estado, parte de esos judíos árabes estaban ahí en Palestina antes de que Israel se hicieran todas las conversaciones para que se nombrara a Israel como una nación. Y ellos vivían ahí. Entonces podríamos decir que son los que... Hay algunos dicen que son los sefarditas, pero eso ya te lo dejo de tarea para que tú vayas a estudiar e indagar. Em, y los askenazi son, para decir esto que voy a decir, vi mucha información, pero me quedé con la opinión, obviamente, de un genetista, de un doctor, de un profesional que estudió todo este tema y finalmente lo que se explica de los askenazi, los judíos askenazi, que tienen ascendencia, fueron los que se fueron para el lado de Alemania. Y también, si vamos más atrás, son aquellos que tienen mezclas asirias, griegas, y finalmente también un gran porcentaje de judíos convertidos, de gente que no era judía y que se convirtió al judaísmo. También hay mucho de eso en el mundo askenazí. Y están los sefarditas, que eran todos los judíos que escaparon de Roma cuando fueron dispersados y que llegaron a España, y que luego con el tema de la Inquisición fueron perseguidos y llegaron a América con Cristóbal Colón. Entonces, yo no te quiero dar así como un tema extenso de eso, y cada uno de ustedes puede ir a estudiarlo esto y profundizar. Pero más o menos para tener una idea de lo que pasa en Israel, incluso hoy, que hay distintas líneas de pensamiento. Obviamente quienes generan todo el tema del Estado de Israel son los askenazis y ellos llegan con su inversión y con sus bancos a comprar tierras porque la ideología del sionismo es establecer un Israel como Estado. Pero si te das cuenta con lo que yo te he dicho, finalmente no son aquellos de descendientes directos de los judíos, sino que es una mezcla. Como te dije, hay distintas opiniones. Yo voy a hablarte de lo que yo vi, de lo que yo estudié y de las bases que me dieron a través de alguien que es una persona que estudia la genética. Entonces, no es algo que sea infalible. De hecho, obviamente los askenazis no están de acuerdo con ese estudio. Bueno, pero ahí lo vamos a dejar, ese tema. Entonces ellos comenzaron a comprar tierras, todos los judíos askenazí, y obviamente ahí vivían en su mayoría los que ya vivían con los palestinos en relativa calma, eran los mirrajim, ya los judíos árabes, recuérdalo. Luego, cuando se comienzan a comprar tierras, eso estaba a cargo, me acuerdo que del Imperio Británico, y antes de los británicos estaban invadidos por los otomanos, le pertenecían esos territorios a los otomanos, ahí con todos los reyes de Turquía. eh, Ellos estaban, yo creo que eran el más conocido, el Suleimán el Magnífico, que conquistó muchos territorios. Creo que estaba ellos antes sujetos a todo lo que eran los otomanos y luego el Imperio Británico, y hasta que estaban en eso cuando se comenzaron a comprar tierras, todo lo que era la ideología de Sion o los sionistas, hasta nuestros días están ellos.
y comenzó a volver a retornar los judíos que estaban esparcidos, pero llegaron en gran masa. Y luego ya en 1948, a través de la ONU, se establece Israel como Estado. Entonces, ahí hubieron bastantes problemas. El volver, el retorno en masa a su tierra, porque era su tierra, es su tierra, siempre lo ha sido, a su tierra. Obviamente tú puedes entender lo que significa estar lejos de tu tierra por, por cuántas generaciones y que de repente se dé la oportunidad de retornar. Tú puedes entender lo que pasaba en el corazón de todos esos hombres, esas mujeres y de esas familias que retornaron a su tierra en masa. Eso obviamente afectó a todo el territorio palestino, donde ya habitaban palestinos y los judíos árabes, comenzó a afectar, porque obviamente si se estableció Israel como Estado, ¿por qué los palestinos no podían tener también esa opción de que se establecieran como Estado? Y ese también es una raíz del conflicto de por qué ellos no. Pero las bases están en la escritura. Creo que David Ben Gurión fue el que dio también este argumento que es escritural y que es histórico, que esa tierra le pertenece, o sea, no hay mayor estudio ni mayor profundidad que esa tierra es de ellos. Entonces, entendiendo eso y el conflicto palestino desde su raíz, entendiendo otra línea de conflicto que es el hecho de que se haya establecido Israel como Estado, eh, quiero llevarte ahora al Israel actual. Yo me recuerdo que hace un tiempo atrás estaba viendo unas imágenes de judíos ortodoxos marchando en contra de la bandera de Israel y yo eso dije, pero ¿por qué eso está pasando si es su nación? ¿Cómo ellos van a estar en contra de eso? Bueno, eh, con el tiempo entendí acerca de todas estas líneas de pensamiento y entendí que en Israel hay divisiones. Entonces, muchas veces nosotros como pueblo del Señor tenemos un concepto de Israel que viene a ser casi utópico, como que todo Israel sirve al Señor, como que todo Israel está cumpliendo, como dicen ellos, la Torá o como decimos nosotros, la ley de nuestro Padre. Y eso no es así, no es así, porque acuérdate que eh, los que traen esta ideología eran los judíos askenazis, que es una mezcla y que no necesariamente son descendientes directos. Y de ahí, de los askenazis vienen todos lo que son los Rockefeller y los Rothschild. Por eso es que cuando yo era niña decían que era el pueblo judío, que eran por decirlo así, los dueños del mundo. Y yo decía, pero ¿por qué dicen eso? Y cuando tú te pones a estudiar todo este tema de las distintas etnias de los judíos, llegas a entender esto, cuando estudias el sionismo, se te va armando el rompecabezas. Se te va armando ese diseño que decía yo de la intercesión profética, y cuando lo tienes enfrente tuyo, empiezas a comprender qué es lo que está pasando en Israel a nuestros días. Entonces, eh, todo esto de la línea de pensamiento de cada uno de ellos repercute hasta nuestros días en Israel. Por lo tanto, si ellos están marchando en contra de la bandera de Israel, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos los que vinieron de la diasporización, sobre todo los askenazí, traían costumbres o formas de realizar sus ritos, por decirlo así, su forma de hacer las cosas eran diferentes. De hecho, los askenazí hablan el yiddish, que es diferente, ¿te das cuenta? Que es una mezcla de alemán con hebreo. Y, y resulta que también traían otro tipo de costumbres, o sea que eso comenzó a generar las mezclas. Bueno, sabemos que a nuestro padre no le gustan las mezclas, lo menciona en muchas partes de las escrituras con el tema de la genética. Acuérdate que les decía a su pueblo, no se junten cuando llegaron a la tierra que él les dio, que no se juntaran con las mujeres de otras naciones, porque eso iba a ser abominación para él. Y eso era la mezcla genética, eso no le gusta al Señor. Entonces, eso comenzó a suceder en Israel hasta nuestros días y eso se evidencia porque yo no sé si ustedes sabían, pero gran parte
de las leyes que están en contra de las escrituras a nivel de familia, a nivel de género, salieron de Israel. Si tú te vas a estudiar, te vas a llevar esa sorpresa y te va a quedar como un balde de agua fría de todo lo que se da allá, porque no todos en Israel sirven al Señor y eso es lo utópico que el Señor quiere derribar, porque su palabra dice que la verdad nos hace libre para que podamos entender cómo proclamar por Israel. Esto es necesario entenderlo. Entonces, hay maldad, hay aberración, hay pecado, hay todo tipo de pecado en el Israel actual. Hay quienes no sirven a Dios, quienes no lo reconocen, hay quienes sí lo sirven, hay quienes, hay otras religiones y también han llegado otras naciones a Israel que también han traído sus costumbres y eso ha generado que eh, esa mezcla se exacerbe, se evidencie cada vez más. Entonces, cada vez que Israel hacía lo malo ante los ojos del Señor, se activaba una disciplina. E Israel era invadida, e Israel era saqueada, sus mujeres, sus niños eran cautivos, sus mujeres eran dañadas, los niños eran vendidos, los hombres eran muertos. Eso no es nuevo, siempre ha sido así, porque cuando tú comienzas a estudiar las escrituras, te vas dando cuenta del carácter de nuestro Padre. Si hay algo de lo que yo me he dado cuenta al leer las escrituras, es que tú aprendes a conocer cómo piensa nuestro Padre. Y eso es lo más hermoso que te puede pasar al leer las escrituras. Comienzas a darte cuenta cómo Él piensa, cómo Él se conduce, porque Él no muda, Él no cambia, Él es el mismo, siempre es el mismo. Y hoy día, cuando vemos lo que está pasando en Israel, nos podemos dar cuenta de, yo cuando me puse a ver imágenes de lo que estaba pasando, una de las imágenes que más se ve es un festival. Y bueno, nosotros enseñamos de las convocatorias y los 7 Moedines, ¿cierto? Siempre me ves hablando de eso. ¿Por qué? Porque es el reloj profético y es una línea de tiempo que nos posiciona para entender lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Aparte de Israel, los Moedines nos sirven para eso. Así que todos aquellos que dicen, "No, todo el pueblo del Señor sabe eso, estamos mirando a Israel porque es el reloj profético". Ya cuando tú estudias las 7 convocatorias de Levítico 23, también son lo mismo. Es el reloj profético de nuestro Padre y nos hace ser entendido de los tiempos como la tribu de Isaacar. Entonces, eh, yo estaba viendo las noticias de las cosas que habían pasado y las imágenes tristes y dolorosas y fuertes que dieron la vuelta al mundo. Y nosotros veníamos saliendo de la convocatoria de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o tabernáculos, que yo hablé mucho de eso la semana pasada, de qué significa a nivel profético, y eso habla del establecimiento del reino de nuestro Señor acá en la tierra. Entonces el reino aún no está establecido. Parte del reino mora dentro de nosotros, pero ese reino se va a establecer y como yo ya lo mencioné, nosotros qué estamos haciendo, preparando el camino del retorno de nuestro Señor para que se establezca realmente a plenitud su reino. Eso estamos haciendo nosotros ahora dando este anuncio. Y, y cuando yo me puse a investigar qué era ese festival que estaban celebrando y comencé a ver las imágenes de ese festival, uno se puede dar cuenta de lo que puede sentir nuestro Padre de ver lo que está ocurriendo en Israel, su pueblo, aquellos que viven bajo la ley aún, y lo que están haciendo. Y no era la fiesta de Sukkot, era una fiesta electrónica y habían imágenes ahí. Y yo no voy a decir más, sino que tú vayas a ver las imágenes de esa fiesta y lo que allí había y lo que estaban haciendo. No es desconocido lo que ocurre a nivel mundial en una fiesta electrónica y lo que se mueve en una fiesta con música electrónica. Es muy conocido lo que pasa ahí y eso estaba pasando. Y es terrible porque ahí habían casi 4.000 personas. Entonces ya se encontraron una cantidad de casi 300 personas muertas que estaban en ese lugar y habían 4.000, hay otras tantas desaparecidas y secuestradas. Em, entonces, eso tenemos que tener clara la realidad de Israel, lo que ocurre dentro de las murallas de la nación hoy. ¿Qué está pasando?
también cómo fue vulnerado la protección. Eso es algo como que a todos nos ha impresionado porque por el nivel que todos conocemos que tiene ese ejército y que haya pasado lo que pasó. También habla de que la gente está descansando mucho en el poderío que tienen a nivel militar quizá, y se olvidaron un poco del brazo poderoso de nuestro Señor, y lo han dejado. Gran parte de Israel no sirve al Señor. Y quiero, cuando ese día yo finalmente entendí cuál era la línea de proclama que yo tenía que hacer, cuando tú te das cuenta de todo eso, yo sé que tú te estás dando cuenta, ahora que yo estoy hablando de esto, qué es lo que hay en Israel hoy día y por qué está pasando lo que viene pasando desde siempre. Tú lees la escritura y ves el comportamiento de Israel y ves el comportamiento de nuestro Padre y te puedes dar cuenta. Y es fuerte, es fuerte porque, y doloroso porque no había pasado hace muchos años lo que pasó el sábado, y la cantidad de gente que perdió la vida y la cantidad de gente que la sigue perdiendo, porque em, te quiero explicar el contexto de Palestina hoy. También en Palestina hay distintas líneas de pensamiento. Están los que eh, están a favor de Hamas, que Hamas es ellos son un grupo, bueno, como todos los violentos y todo lo que nosotros conocemos como lo que son ellos, la violencia que ejercen. Y están quienes no están a favor de eso. Esas son las tres posiciones que tú vas a encontrar en Palestina. Em, Tú puedes investigar estas líneas que yo te estoy dando, son líneas nomás, no voy a profundizar más allá, pero hay gente que está sufriendo de ambos lados, hay gente inocente que está sufriendo de ambos lados y permitido por el Señor lo permite eso, y tú puedes ir a la escritura y te vas a encontrar con que Él prohíbe, o sea, Él prohíbe o permite, eso Él porque Él es soberano. Y porque así ha funcionado desde que este mundo fue creado, siempre ha sido así, porque nuestro Padre no cambia. Entonces, si yo te digo que mucho pueblo de Israel no conoce a nuestro Señor Jesucristo y no le recibe, yo me he encontrado con escritos donde se refieren a Él de forma muy fuerte, como lo más suave que te vas a encontrar es como un cerdo o como un mentiroso. Recuérdate que ellos todavía están esperando el Mesías, pero hay un remanente en Israel que ha despertado y se ha dado cuenta de esta verdad, a pesar de que la palabra dice que ellos tienen un velo, pero aún así, que ellos están velados su entendimiento, pero aún así hay pueblo de Israel que ha despertado y ha reconocido a nuestro Señor, pero así también ellos son perseguidos en Israel. Entonces esas cosas son desconocidas. Y aquellos que han aceptado a Jesucristo, a nuestro Señor, son perseguidos en Israel, incluso encarcelados. O incluso cuando eh, los turistas van, turistas como nosotros, no son todos bien vistos por las distintas líneas de pensamiento que hay en Israel. Ahora, no, no son tan violentos, pero no todos son bienvenidos. Entonces, todo eso se da en Israel. Y te cuento esto para que entiendas. Cuando vamos a pedir por Israel, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Entonces, sabemos que hay un remanente que está allá. Y también sabemos que hay un remanente en todo el mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que orar por Israel? ¿Cierto? Que primero ellos sean despertados a esta verdad. Y estamos en una temporada propicia, que ellos sean despertados. Acuérdate que cada vez que ocurre una situación difícil, ¿qué hace el ser humano? Busca al Señor, se vuelca al Señor. ¿Qué hicimos muchos cuando comenzó el tema de todo lo que ocurrió cuando tuvimos que encerrarnos en nuestras casas
aquello que ocurrió a nivel mundial. Todos buscando al Señor. Eso sirvió para que las familias hicieran altares familiares, para que se reunieran, para que compartieran la palabra, para que exaltaran al Señor como familia, adoraran. Bueno, estas situaciones generan eso. Y, y quizás la forma es fuerte y difícil, pero también el Señor está generando que ellos se vuelvan al Señor y nuestra oración debe ser que ellos despierten. El Señor ha dicho a través de boca de sus profetas a nivel mundial que el Señor nos está mostrando a todos eso, que esta es una temporada donde Él va a despertar a muchos en su nación, en el pueblo de Israel, donde va a despertar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos que están extraviados van a retornar y se van a encontrar con nuestro Señor, que en este tiempo es un tiempo de operaciones angelicales activas en todas las naciones, donde el Señor se va a presentar a muchos directamente y se les va a revelar. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es mi línea de proclama? Que ellos sean despertados. Otra línea de proclama es que con todo lo que se está viviendo allá y la maldad y cómo le han dado vuelta la espalda al Señor, muchos de ellos, porque hay quienes religiosamente de una u otra manera lo sirven, aunque es a través de una forma religiosa, y al igual como lo hacían los maestros de la ley, también hay de eso hoy día. Y, y tú tienes que darte cuenta de eso, porque incluso no lo digo yo, sino que lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando les dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea que el Señor les estaba diciendo que no eran hijos de Abraham por su forma de comportarse. Y hoy hay eso en Israel. Entonces hay un conjunto de situaciones que se están dando ahí, pero hay un remanente que de forma religiosa o no, pero sirven al Señor. Están las distintas líneas de pensamiento que sirven al Señor, pero hay un grupo muy grande que no lo reconoce, que no lo sirve, son la mayoría. Entonces el Señor nos habla, hay una palabra que yo uso mucho en estos videos, que es la palabra teshuvah, del hebreo original, que es la palabra retornar, que en nuestras Biblias sale como la palabra arrepentimiento, pero cuando tú vas al original, a los textos originales, te encuentras con la palabra teshuvah, que se tradujo como arrepentimiento. Entonces, finalmente, lo que decía Yohanan el purificador, Juan el Bautista, no decía arrepentidos y convertidos, decía retornen, hagan teshuvah, con el idioma de ellos, hagan teshuvah. La teshuvah es retornar. Porque yo me puedo arrepentir y muchos de nosotros nos hemos arrepentido, vemos que nuestras familias se arrepienten, pero que vuelven a hacer lo mismo al tiempo después. Claro, porque es un arrepentimiento, el arrepentimiento es sentir dolor profundo por algo que tú has hecho. Sientes un profundo dolor, pero no retornas de esa acción. Entonces la teshuvah es retornar. Y el Señor nos invita a retornar, no a sentir profundo dolor porque hicimos algo malo, a retornar de eso. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tiene que ocurrir en Israel hoy día. Por lo tanto, mi proclama o mi oración debe ser que el Señor active la teshuvah en Israel y que ellos retornen a su palabra, que dejen de volverle la espalda y se retornen a Él y vuelvan a su palabra. Y es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros, porque a nosotros Él nos ha dicho que hablemos de retornar a su palabra al pueblo, porque el pueblo se acostumbró a que otros le den de comer, pero no tienen la costumbre de ir a escudriñar las escrituras y aprender directamente de conocer al Padre. Entonces se hacen dependientes y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque mira todo lo que está pasando en Israel y a pesar de que están muy preparados a nivel tecnológico. Mira lo que pasó. eh, y también nos muestra que realmente estamos preparados para vivir una persecución así, porque imagínate lo que está pasando allá tiene que ver con el rechazo a ellos y con el rechazo a un Dios, a nuestro Señor. ¿Y qué pasaría si nosotros hoy viviéramos eso? Esos niveles de persecución por servir al Señor y que eso va para allá, en la Escritura. Realmente nosotros tenemos la madurez para resistir algo así, por eso que el Señor
en esta temporada. Nos está hablando mucho de forjar el carácter, de trabajar en nuestro carácter, para que ese carácter evidencie a Jesucristo y todo lo que nuestro Señor evidenció en su ministerio, toda esa fortaleza, todo ese dominio propio que Él evidenció para cumplir su propósito hasta el final, hasta el punto culmine y doloroso que tenía que vivir Él. Por eso Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que era terrible, porque Él sabía lo que iba a pasar, Él lo sabía. Y, y hoy esto también es un anuncio para nosotros, para que nos replanteemos esto, ¿realmente estoy preparado para vivir algo así? Por eso es que será un tiempo de apostasía. La apostasía es aquellos que van a negar su fe por la persecución, porque la persecución que va a haber, lo que vimos hoy en Israel, no es nada comparado a lo que va a ocurrir con la persecución del pueblo del Señor o aquellos que creemos en Él. Y en esta temporada el Señor está forjando nuestro carácter, nos está preparando. Por eso es que el Señor me habla mucho de no renegar de los procesos, porque en los procesos Él fortalece nuestro carácter. Se fortalece nuestro carácter cuando somos direccionados, cuando somos corregidos a través de nuestro Padre o a través de nuestros iguales, o a través de quienes el Señor coloca para hacer eso, hacer esa labor. Entonces, cuando somos direccionados por nuestro Padre retornados, ¿cierto? En Teshuvá, cuando somos invitados a hacer Teshuvá por quienes nos rodean, o por nuestros iguales, o por aquellos que están sobre nosotros, el Señor está ahí forjando nuestro carácter. Entonces, esa es la prueba para que yo pueda ver si realmente he trabajado, cómo estoy, y yo pueda evaluarme en qué nivel estoy de crecimiento, cuánto estoy evidenciando a Cristo en mí y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa para poder superar esta situación. Y nos damos cuenta de que tenemos que trabajar todavía en nosotros y, y el tiempo apremia. Entonces, eso es lo que nos trae en este tiempo el Señor, esa enseñanza de poner atención a eso, de que mi carácter debe evidenciar el carácter de Cristo, de que yo debo evidenciar a Cristo. Todos los días debo crecer en eso. Y, y bueno, entendiendo esta realidad, que se active la Teshuvah, el retorno de ellos a la Escritura, al Padre, que sean despertados para que se les revele Yeshua, así como ya se les ha revelado muchos allá. Conocemos a quienes han nacido allá, son de allá y que han despertado. Eso existe allá. Y son ese remanente. Y te quiero leer para ya ir terminando. eh, lo que dice Nehemías. Hablamos de Nehemías 22, de colocarse en la brecha, y lo que dice Nehemías 1, ¿cierto? De la preocupación de Nehemías por Jerusalén. Él estaba en Persia, estaba ya cautivo. Le llegan noticias de que, acuérdense que el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia, y él le llevan noticias del estado del pueblo y eso a él lo entristece mucho. Y por eso en el verso 3 del capítulo 1 de Nehemías dice, me dijeron que las cosas no andan bien, los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas y las puertas fueron consumidas por el fuego. Esto está diciendo Nehemías, dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, y esta es la proclama que el Señor me da ese día, donde dice, Padre bueno, grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia de aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Esté atento a tu oído a la oración de tu siervo, que hago por Israel. Y dice, porque confieso que hemos pecado, y esta es la base de la intercesión profética, de todo intercesor. Hemos pecado. Nehemías no había pecado, pero tomó el pecado del pueblo como suyo y se colocó en la brecha. Entonces ahí se cumple Ezequiel en el capítulo 22, donde dice, busqué a quien se colocara en la brecha para que yo no destruyera la ciudad. O sea, es importante entender que es un intercesor profético, cómo debemos interceder de forma correcta para ser certeros en nuestra oración o en nuestra proclamación. Entonces dice, confieso que hemos pecado contra ti.
Yo y ellos hemos pecado terriblemente al no haber obedecido tus mandatos, los decretos y las ordenanzas que diste por medio de Moisés tu siervo. Y él está intercediendo. Y aquí dice, te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si son infieles, los dispersaré entre las naciones. ¿Qué dijo el Señor? Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Eso tenemos que pedir por Israel, que el nombre del Señor vuelva a ser honrado en esa nación y que no sea un pequeño remanente que lo esté haciendo, sino que sea toda la nación de Israel y todos los que habitan en Israel. Teshuvá, despertar y tomar el pecado de Israel como nuestro. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú quieres orar, mira, esta oración del Salmo 22, que es muy conocida y, y que todos han colocado, también yo, eh, dice así, oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Salmo 22, orar por la paz de Israel, orar por la paz de Jerusalén. Y yo quiero llevarte para entender esto al libro de Romanos capítulo 9. ¿Quién es la nación de Israel? Y el apóstol Pablo lo explicó muy bien. ¿Te acuerdas que dije que hay un remanente en Israel que sí está totalmente ha despertado, ha reconocido a nuestro Señor, pero hay gran parte del pueblo de Israel que no lo ha reconocido? Entonces Pablo nos enseña muy bien quién es Israel, a quién nosotros tenemos que elevar ese Salmo 122, que fue un salmo de David, y que David estaba hablando de aquellos que estaban en otras naciones y que venían al templo a adorar. Eh, por eso David escribe ese salmo de observar la, la gratitud o la alegría que se sentía de retornar a casa y ver el templo. A eso se refiere ese salmo y que había que orar por la paz. Entonces, mira, dice el libro de Romanos en el capítulo 9, que esta palabra el Señor me dio el sábado para reforzar, dice, ¿ha fallado Dios con su plan en cuanto a Israel? No, Dios no le ha fallado a sus hijos. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se acuerdan que en uno de los videos que pasó yo hablé de la diferencia entre un israelita y un israelí? El israelita es aquel que es parte de la nación del Señor y el israelí es aquel que vive en el estado de Israel. Esa es la diferencia. Y con todo lo que yo te he explicado, vas armando tu rompecabezas, vas colocando tus piezas. Mira, dice acá, porque no todos los que descienden, esto lo dijo el apóstol Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, que tuvo Isaac, y después Isaac tuvo a Jacob, que el Señor le cambió por nombre y le puso Israel, porque es verdad que ni Abraham era judío, ni Isaac era judío, ni Jacob era judío. Qué sorpresa. Mira, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia, porque le dijo el Señor, en ti serán benditas todas las naciones, ¿cierto? Ahí hay una palabra profética, Abraham. Y en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según el pacto, son contados como descendientes, ese pacto que el Señor le dio a Abraham y que se cumplió en Isaac. Aquí estamos hablando profecía pura. Estamos hablando palabra profética, lo que debe hacer un profeta. Yo el otro día vi una persona
hablando, ¿y dónde están los profetas que no anunciaron la guerra de Israel? Pues si el profeta no es alguien que esté nosotros, los profetas del tercer milenio, no estamos dedicados a profetizar lo que viene hoy, estamos dedicados a estudiar la palabra profética para que nosotros le estemos dando anuncio al pueblo del Eterno en el mundo de la temporada, para que el pueblo se aperciba. Eso es lo que tiene que estar haciendo un profeta de oficio hoy día. Obviamente, si el Señor me lleva a orar por una persona y me da una palabra, obviamente eso va a ocurrir. Pero, ¿qué debe estar haciendo el profeta de oficio en esta temporada? Esto, enseñándole al pueblo la profecía para que el pueblo entienda lo que está pasando, entienda el entorno y sepa cómo orar dependiendo de la temporada, sepa cómo proclamar dependiendo de la temporada. Entonces dice, sino que los que son hijos según el pacto son contados como descendientes. Por eso que, ¿cuál es la profecía? La profecía fue, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí viene. Ahora los ismaelitas, no terminé esa frase, son todos los pueblos del Medio Oriente. Y de hecho la bendición que el Señor le da cuando le saca agua del desierto para que no muriera Agar con Ismael de Sed. Él les da una palabra profética y esa palabra tiene que ver con la riqueza que tienen los árabes que tú conoces hasta nuestros días. Bueno, esa palabra profética ahí tiene cumplimientos en nuestros días. Y también cuando ese pueblo que la gente dice los reyes magos eran los que observaban los tiempos, ellos eran reyes, eran de esas naciones que trajeron toda esa riqueza. Y ahí se cumplió esa palabra profética que el Señor le da a Agar y a Ismael ahí en el desierto cuando estaban muriendo y los salva. Pero ahí, ahí hay otra cosa para investigar, así que también queda para quienes les interese, sean bereanos, ahí tienen otra línea para estudiar, es muy interesante. Entonces dice, a eso se refiere, Sara tendrá un hijo, de ahí viene toda esa descendencia de Isaac y luego Jacob. Eh, por eso dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eh, y un significado del nombre de Israel es gobernado por Dios. Entonces, ¿qué está hablando el apóstol Pablo con eso? Está diciendo que si uno de los significados de Israel es aquel que es gobernado por el Señor, Pablo está diciendo, eh, ¿falló la palabra del Señor? No, no ha fallado. Está diciendo el apóstol Pablo, entonces nos está explicando que eh, nadie es en realidad Israel a menos que sea gobernado por Dios. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué revelador! Y hoy día escuchaba una palabra de uno de estos hombres que ha despertado de Israel y que ha reconocido al Señor y yo sí entiendo mi identidad, pero hoy día el Señor me lo reveló profundamente porque él hablaba de que mientras estaban siendo atacados y estaban siendo bombardeados, él dice que uno de los ancianos que también ha despertado, ellos son rabinos, que también ha despertado, él dice que, y yo quiero que tú entiendas la importancia de retornar a la palabra y cómo la palabra, solo por estudiarla, te puede salvar, porque él contaba que esta persona decía que en su proclama, en su oración, él pactaba con el Señor y le decía, Padre, resguarda mi comunidad, resguarda a mi sector, sálvanos a todos, y yo me comprometo a, a orar y estudiar las escrituras 8 horas diarias. En lugar de todas las horas que estudio, ahora voy a agregar 8 horas. Y, y él contaba el testimonio de que en gran parte de las comunidades donde se vive la escritura y donde se reconoce al Señor, no fueron atacadas, no cayeron misiles, no cayeron bombas. Y que obviamente todos estaban orando, todos estaban intercediendo por toda la nación.
Y él decía lo que hoy hemos aprendido, que Israel le ha vuelto la espalda al Señor. Él lo dice desde adentro, y que hay pecado, y que lo que está pasando, hay mucha gente que está orando, y bueno, más adelante quizás suba su video. Mucha gente está orando que gane el ejército de Israel, cuando lo que tenemos que estar orando es lo que el Señor me habló, porque yo no había visto su video y el Señor me da esa línea de oración el sábado. Yo recién vi ese video hoy día y el Señor me direcciona a orar por esto, por el despertar de ellos, por la techuvá, el retorno de su mal camino y que asuma el lugar del pecado de ellos como mío. Y eso es interceder, eso es proclamar. Cuando yo leo lo que oró Nehemías, estoy orando una oración que el Padre va a responder porque está en su voluntad, porque está en la Escritura. La misma Escritura me enseña cómo yo debo orar, cómo yo me debo poner en la brecha, porque la brecha es una abertura, que fue lo que hicieron ellos, abrieron el cerco, ¿cierto? ¿Qué es lo que, que dice Ezequiel 22? No hay quien se colocara en la brecha. No hay quien cerrara el portillo que se abrió, porque cada vez que yo cometo un pecado o aquellos que están en iniquidad, que no conocen al Señor, están en iniquidad. Si yo cometo pecado, abro una brecha, algo se abre en una muralla. Entonces eso le da legalidad al enemigo para operar en mí. Ahora sí tiene legalidad. Hay un, mientras yo me conduzca bajo la ley de mi Padre, obedezca su instrucción, camine en su ley, el enemigo no tiene legalidad en mí. Mientras yo no camine en su ley, sí la tiene. Y da lugar para que Él pueda invadirme y pueda dañar mi vida y a los míos. Entonces, cuando él hablaba esto y, y comencé a escucharlo y el Señor comenzó a ministrar mi corazón, comenzó a hablarme, me fue revelando la profundidad de que si el apóstol Pablo dice que no todos los descendientes son israelitas, sino aquellos que son gobernados por el Señor, es tiempo que yo me pregunte, ¿y mi vida está siendo gobernada por el Señor? ¿O la estoy gobernando yo? ¿O yo estoy tomando mis decisiones y estoy haciendo de mi vida lo que yo quiero? ¿O estoy dejando al Señor que me creó, que gobierne mi vida? Me va a ir acorde a mi decisión. Y yo caí al piso sintiendo la presencia ahí, porque el Señor me dijo, Israel, mi remanente está allá, pero tú eres mi Israel. Todos los que hacen mi voluntad son Israel. Y, y se me corrió el velo y yo lo entendía hasta el tuétano de mis huesos, porque el Señor, cuando este hombre estaba hablando, comenzó a profetizarme a mí y me decía, ay de aquellos que le hagan daño a uno de mis pequeños. Sus pequeños son Israel. Son los que son Israel, son los que son gobernados por él, aquellos que se dejan gobernar por él. Ay de aquellos que dañen a uno de estos mis pequeños. Mejor es que se pongan una piedra en el cuello y se lancen al mar. ¿Tú has visto lo que siente un padre cuando pelean los niños en el colegio y le hacen daño a tu hijo y tú quieres quitarte con el papá de ese niño? Eh, lo mismo siente el Señor por ti cuando tú te dejas gobernar por Él. Él pelea por ti y te conviertes en la niña de sus ojos. No estás solo, no estás sola. Y esta es una invitación en medio de esto que yo estoy explicando. El Señor me dijo, enseña cómo deben orar por Israel. Muéstrales la realidad que yo te he mostrado a ti. Comparte esa realidad para que mi pueblo ore de forma correcta.
para que sean certeros en su oración. Y yo te quiero compartir mi experiencia y también porque es una instrucción que el Padre me dio. Y, y el Señor mm, nos mostraba que el Salmo 122, cuando tú oras ese salmo y todos decimos hay que orar por la paz de Israel, en realidad nosotros somos Israel. Ellos son Israel, el remanente que está haciendo la voluntad del Padre. ¿Quién es Israel? Aquel que es gobernado por el Señor, aquel que camina en su ley. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo de retornar incluso para nosotros. Es un llamado del Padre a retornar a su diseño, a retornar a su palabra, a retornar a su verdad. Porque esa verdad te va a hacer libre. Y se va a cumplir Isaías 61. Las cadenas van a ser quitadas de ti, esa opresión, ese cautiverio que vivió Israel y que luego fue libre después de 70 años y retornaron a su tierra. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Nehemías, Esdras, llevaron al pueblo a la palabra, a retornar a casa, pero retornaron a la palabra. Y eso es lo que el Señor está demandando en este tiempo. Y es lo que nos está haciendo hablar a todos los profetas a nivel mundial que retornen a su palabra, para que lo conozcan, para que conozcan sus raíces, para que conozcan de dónde nosotros provenimos. El Señor quiere que retornemos a nuestro diseño original, a la senda antigua, a su palabra, como dicen nuestros hermanos, a la Torah, a la instrucción de Él, porque bajo su instrucción es donde vamos a ser preservados con lo que se viene a la tierra, porque van a ser dos atmósferas diferentes como lo vimos hoy en Israel, como ese hombre hoy testificaba. Es un tema de atmósferas, es un tema de realidades. Hay una realidad que va a vivir el mundo y hay otra realidad que van a vivir aquellos que viven bajo la instrucción del Padre, que se dejan gobernar por Él. Va a haber una diferencia y va a ser evidente. El Señor está convocando a su pueblo. Presten atención, atiendan a la voz, atiendan a los sonidos del Padre de retorno, de Teshuvah, para todo su pueblo en el mundo, para nosotros. Somos parte de su nación, retornen al diseño, dice el Señor, retorna a casa. Tengo vestido nuevo y anillo para colocar en tu mano. Retorna a mi verdad. Ve a las escrituras y encuéntrate tú mismo, tú misma con esa verdad. Porque no hay más opciones que dos. Que yo esté inventando algo, que esté hablando de una falsa doctrina. ¿No? ¿Cómo le llamamos a esta doctrina? Los que andan preparando el retorno del camino del Señor. Los del, ¿cómo le llamamos? Los que preparan, los preparadores. La doctrina de los preparadores. Hay dos opciones. Que yo esté equivocada, y que esté enseñando algo que no está en las escrituras, es una posibilidad. Pero la segunda posibilidad es que yo no esté equivocada, que yo esté diciendo la verdad, y que tú no me estés escuchando, ni que estés escuchando la voz del Señor a través de mí, que te está invitando a retornar a su palabra y a encontrarte con Él, y con la verdad que Él te quiere revelar, porque esta es la temporada de la apostasía. Y para los que no saben, la apostasía ya estaba en los tiempos de Pablo. Si tú te vas a leer el capítulo de cuando a Pablo lo despreciaron por su ministerio apostólico y andaban algunos que andaban con cartas de presentación. Y Pablo habla de eso y se enoja y él dice, ya en ese tiempo habían apóstatas. Está en la escritura. Lo que pasa es que la apostasía es negar la fe. Entonces eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. El despertar de su pueblo o el avivamiento de las naciones está pasando hace mucho tiempo. El despertar vino cuando vino nuestro Señor. Desde ahí comenzó. Bueno, Chile también tuvo aquí un mover profético, tuvo un despertar en Valparaíso. Vaya a leer eso. Interesante.
¿Tenemos experiencias de avivamiento como nación? Sí lo tenemos. Y Chile está muy despierto. Otro día les voy a contar porque no estoy hablando de eso hoy día. He visto cosas en terreno que quiero contarles. Estoy muy contenta de lo que el Señor está haciendo en nuestra nación y de sus operaciones del despertar, como le decimos nosotros, pero avivamiento para todos los que conocen ese término. Eh, hay mucho que el Señor está despertando. Es un tiempo de apostasía, pero es un tiempo de gran revelación. Su pueblo, aquellos que pongan atención, aquellos que presten oído, van a tener un nivel de revelación que no tiene precedentes en esta temporada. Hay operaciones angelicales donde el Señor se les va a revelar a los niños, se le va a revelar a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, como la profecía de Joel, porque esa profecía tuvo cumplimiento en Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu del Señor, y esa profecía se comenzó ahí, pero sigue hasta nuestros días. Hasta hoy está esa profecía totalmente activa, gravitando sobre nuestras cabezas. Eso, imagínate si yo me pongo a orar en la voluntad del Padre y digo, Padre, que la profecía de Joel, donde tu espíritu está siendo derramado sobre toda carne, hoy tenga cumplimiento en Chile. Ves que la oración es diferente, ya no estoy orando emocionalmente, ni conforme a mi corazón, sino lo que dice la Escritura. Eso es interceder proféticamente. Cuando yo comienzo a proclamar, Padre, hoy oro, o como tú lo digas, oro o proclamo que Israel despierta, que retorna a ti, a tu diseño, que se vuelve a ti de todo corazón, que deja su mal camino, que son despertados, que operaciones angelicales se les revelan, que aquellos que fueron secuestrados sean liberados como fueron liberados Pablo y Sila y se abrieron sus cepos, Señor, y tú los sacaste de la cárcel, como sacaste a Pedro. Señor, que tus operaciones angelicales, Señor, se evidencien en aquel territorio y rescaten a aquellos que fueron llevados cautivos, tu infinito amor y misericordia. Es que es diferente orar en la voluntad del Señor. Que Israel sea lleno del conocimiento de tu gloria como las aguas cubren el mar. Que los corazones de piedra en Israel sean transformados en corazones de carne receptivos a tu verdad. Mando la palabra. Estoy profetizando lo que ya fue profetizado por nuestro Padre. Y lo estoy llevando a la manifestación hoy, en este tiempo. Estoy soltando el dabar del Padre, no el mío, el del Padre. Cuando proclamo que Chile está siendo lleno del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Cuando proclamo que en Israel y en Chile habrá hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su conocimiento y de su revelación. Cuando proclamo que el espíritu de la religión será fuertemente golpeado en Chile y en Israel, y las mentes cautivas en eso serán libres y conocerán esta verdad y esta verdad los hará libres. Esa es la libertad que estamos proclamando. Esa es la verdad. Y hay dos opciones, que yo esté equivocada o que tenga razón y que no me estés escuchando, porque no has profundizado en las escrituras, porque estás escuchando lo que otros te dicen, pero ni siquiera vas a cerciorarte si lo que el otro dijo realmente es lo que sale en la escritura. Y eso el Señor quiere cambiarlo en ti, porque nos ama. Y con estas verdades Él nos está forjando el carácter para entender lo que está pasando, para comprender la temporada y que me tengo que preparar y llenar mi lámpara de aceite. Ese aceite es el conocimiento de la palabra de mi Padre. Es el conocer su verdad y cómo esa verdad transforma mi vida. Y cómo esa verdad va a transformar al pueblo de Israel y ese pequeño remanente no va a ser un pequeño remanente más, va a ser muchos. En esta temporada el Señor lo ha dicho, van a despertar en esa nación. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos todos.
que retornemos a su diseño, no a una religión. Algunos por ahí que no entienden y que no estudian dicen, ah, se están judaizando. No, yo estudio las convocatorias porque ellas me hacen entender los tiempos, porque por la misericordia del Señor, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy, porque Él lo quiso, desde que soy niña. A los 12 años me oró una profeta de mi congregación y me dio una palabra profética y me despertó el diseño profético que ya estaba en mí, oficialmente. Y desde entonces soy lo que soy por la misericordia del Señor. Obviamente cada profeta tiene su diseño, no somos todos iguales, tiene sus códigos, tiene sus maneras, tiene sus características, somos como una huella digital. Y, y hoy estoy dando el anuncio. Soy una de las voces proféticas, de las miles de voces proféticas que el Señor viene despertando hace como 6 7 10 años. Algunos hace 20 pero que hablaban estas verdades y fueron mal mirados y les dieron con la puerta en la nariz y los aislaron por hablar esta verdad y que era para este tiempo, era una revelación que era para este tiempo y no los entendieron y sufrieron. Y era para formarnos a todos nosotros hoy día y que nosotros hoy pudiéramos estar dando este anuncio. Y mujeres que pagaron el precio. Y ahora nos toca a nosotros el relevo. Hombres y mujeres que estamos pagando el precio y no nos importa el vituperio, no nos importa el desprecio, que nos den con la puerta en la nariz, no nos importa. Porque como dijo Pablo, que el Señor me pille extendiendo su reino, porque Él dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso también es una profundidad, que tu vida ya no es tuya, le pertenece al Señor y tú te has cedido por completo, no importa lo que tengas que vivir, porque el Señor te dio una instrucción y tienes que llevarla a cabo, porque el Señor está levantando una generación que no retrocede, que se levanta una y otra vez, a cumplir el propósito que le ha sido delegado a ministros competentes, ministros ungidos en esta temporada, que hablan la verdad del Padre, y que no se detienen, que toman su cruz, su dolor, sus procesos y siguen adelante. Esa es la generación que el Padre está levantando, está despertando a los sacerdotes, a los padres de familia a asumir su responsabilidad paterno-filial, está despertando a las madres a asumir su responsabilidad materno-filial, está levantando a los ministros a asumir sus responsabilidades territoriales, porque es lindo ser profeta, es lindo ostentar un oficio ministerial, pero hay una responsabilidad detrás, hay una cuenta que tenemos que darle al Señor. ¿Dónde están mis proclamas y mis oraciones por mi territorio? Toda la gente que vive en la Florida, es mi responsabilidad. Mis oraciones, mis proclamas, toda la gente que vive en Santiago de Chile es mi responsabilidad. Toda la gente que vive en Chile es mi responsabilidad. Y otros territorios que me ha asignado el Señor son mi responsabilidad. Él lo sabe. Y las personas que ha colocado a mi alrededor son mi responsabilidad. Esta generación es la que está despertando el Señor. Una generación valiente, como Josué, como Caleb, de este tiempo. Los Moisés, los Elías, los Nehemías. Este es el tiempo de Nehemías, de Edras, aquellos que retornaron al pueblo a la palabra. Despiértate tú que duermes.
Despiértate tú que duermes. Creo que lo voy a dejar hasta acá. Hay mucho por qué orar, mucho por qué proclamar. Yo te entrego las líneas de proclama o de oración que me entregó mi padre, que es tu padre. Esa es la instrucción que me dio. Quiero compartirla contigo porque también es una instrucción de él. Que compartiera esa instrucción de cómo debíamos proclamar por Israel. Y hoy cuando vi ese video de este hombre, ¿sabe qué me emocionó? Que él dio la misma línea de proclama. Y él es un hombre que vive allá y que es de allá. Entonces eso es lo que he hablado yo, dejarse guiar por el Espíritu del Señor para enseñar, para proclamar, para orar, para dar anuncio. Tienes que ser direccionado por el Espíritu del Señor para que seas certero, como una flecha que da en el blanco. Eso, amados. Eh, los dejo hasta acá. Espero que sean muy, muy bendecidos y que yo proclamo y profetizo que esta palabra no vuelve vacía, que estas semillas germinan dentro de tu vida, que eres retornado a casa y que asumes tu responsabilidad territorial de tu familia, porque la familia es un territorio. Hay una responsabilidad a nivel familiar. Digo que voy a terminar y bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Hay mucho que hablar, podríamos hablar de las responsabilidades territoriales más adelante. Bendiciones, amado. Un abrazo fraterno para todos y mantengámonos alerta, apercibidos, llenando las lámparas de aceite. Grandes y abundantes bendiciones para todos.